Pues con el permiso de la presidencia, señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Guerrero, biólogo Alejandro Cepeda Castorena. A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, le doy la más cordial bienvenida a este Congreso del Estado. El campo, señor secretario, es un sector estratégico, fundamental para la seguridad alimentaria. Desde hace tiempo requiere de inversiones para la construcción de infraestructura de riego y equipamiento para la producción, para el acopio del producto agropecuario y así darle valor agregado y hacer rentable al sector. La política pública orientada al campo debe incluir el presupuesto suficiente para apoyar a su organización productiva, su capacitación y asistencia técnica, la comercialización e inclusive a la transformación de los productos del campo de los diferentes sistemas producto. Asimismo, implementar estrategias para la rotación de cultivos. De no hacerlo, será muy difícil que cada productor por sí solo progrese social y económicamente, que supere la condición de pobreza. El umbral de la política pública del sector debe ser el mejoramiento de la calidad de vida de las familias del campo. Por lo anterior, señor secretario, me permito hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué avances registran los programas que está impulsando y operando el Gobierno del Estado para mejorar la producción agropecuaria, para reducir la pobreza alimentaria de las familias del campo? ¿En qué productos agropecuarios es superavitario Guerrero? ¿Todos los productores acceden a los programas públicos destinados al campo? ¿Las reglas de operación de estos programas son amigables y de fácil acceso para el productor? ¿Tienen contratados seguros agrícolas para apoyar al productor en caso de siniestros de sus activos productivos o cosechas? ¿Cómo acompaña el Gobierno del Estado a los productores para su acceso al crédito agrícola, al financiamiento de la banca de desarrollo para la producción agropecuaria? ¿Cómo están operando los fondos de financiamiento agrícola? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Es cuanto por el momento. Muchas gracias, diputado Antonio Helguera Jiménez. Se concede el uso de la palabra al biólogo Alejandro Cepeda Castorena, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Le saludo con mucho gusto y respeto, diputado Antonio Helguera. A ver si me acuerdo de todas las preguntas que me hizo. Me alcancé a anotar todas. En el tema de los avances de los programas para mejorar la producción y reducir la pobreza, es muy importante el avance que se tiene a un año de iniciar este gobierno. Sin embargo,
necesitamos más tiempo para poder hacer ese análisis y esa estadística de manera puntual. En el tema de superavitarios, voy a ser muy responsable con la respuesta. En el sector agrícola, específicamente en el cultivo de maíz, de acuerdo al Censo de Población INEGI 2020, se reportó que Guerrero cuenta con una población de 3.540.685 personas. Y el CIAP para el 2021 reporta un volumen de producción de 1.473.286 toneladas, con un rendimiento promedio de producción de 2.8 toneladas por hectárea. También la SADER refiere un consumo per cápita de 196.4 kilogramos por persona al año en tema de maíz, de tal manera que la producción de maíz en Guerrero puede alimentar a 7.501.459 personas, lo que da un superávit de 111.86%. Esa es la cifra que reporta el CIAP, que es el Centro de Investigación y Estadística a nivel federal. Aquí lo importante es que si tenemos o somos superávit en el tema de maíz en específico, hace falta infraestructura, centros donde podamos nosotros guardar ese maíz. Si bien es cierto que se produce más de 1.473.000 toneladas, aquí sería importante preguntar a Segalmex también el por qué en diciembre, antes de la pizca, ¿por qué ya no tenemos maíz? De manera muy personal yo puedo decir que hace falta infraestructura, y es ahí donde necesitamos esos proyectos estratégicos, que a través de una estrategia diferenciada de parte de la Secretaría, como una cabeza de sector, como un órgano articulador de una política pública dirigida, necesitamos hacer esos proyectos estratégicos, necesitamos infraestructura. Lejos de que el maíz se vaya al norte del país, a Sinaloa, a los estados del Bajío, que se quede aquí en nuestro estado, porque aquí es donde lo necesitamos. Si bien es cierto que la producción anual nos da para vivir 2 años, pero bueno, también hay ganaderos, el maíz es la base para la alimentación del ganado, están los de la masa y la tortilla, que lejos de que traigan maíces transgénicos o maíces mejorados de otra parte, no del país, sino de otro país, pues justo se queden esos maíces y se les pueda brindar esa oportunidad a ese sector tan importante para el estado de Guerrero. Entonces, en ese sentido, considero que es muy importante la estrategia que vamos a articular con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Ganadería en ese sentido. En las reglas de operación, considero de manera muy personal que las reglas de operación se deben de revisar. Tenemos nosotros tiempo suficiente a partir de ya, mañana, de revisar de manera muy puntual y hacerlas un poquito más amigables y que haya esa oportunidad para las y los campesinos de Guerrero de poder accesar a esos proyectos que tiene la Secretaría. Sí se puede hacer ese análisis, estamos haciendo, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que direccionar, con afán de que haya mayores beneficiados en ese sentido. En el tema de los seguros, hay un seguro, hay una bolsa importante que finalmente, tengo que decirlo con toda claridad, no se ha operado esa bolsa, ese fondo, sin embargo ustedes lo aprobaron en el presupuesto anterior y no se ha aprobado ese seguro.
no se ha ejercido ese seguro catastrófico. En el tema del financiamiento, en el tema de FIRA, se hicieron convenios con FIRA y con FND, y de manera muy personal yo los estoy revisando. ¿Por qué? Porque yo considero de que debe de haber una estrategia. Sí es cierto, ¿no?, apostarle a tener esas garantías líquidas para las y los campesinos, pero es revisar las letras chiquitas de esos convenios. Y lejos de ayudar a los productores que son de la base de la pirámide, vamos a meterles una zancadilla en el tema de los intereses. Por eso es importante la revisión de esas letras chiquitas y generar una estrategia con FIRA y con FND. Existe ese recurso y también hay que decirlo con claridad, no se ha ejercido, no se ha depositado ese recurso a las cuentas convenidas, pero estamos en eso, diputado, haciendo la revisión de tal forma que tengan las y los guerrerenses esas garantías de que lejos de ayudar, vamos a afectarlos en ese sentido. Es cuanto, diputado presidente. Perdón, presidente. Muchísimas gracias. Biólogo Alejandro Cepeda Castorena, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Helguera Jiménez por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Con su permiso, diputada presidenta, en Guerrero, de acuerdo a datos abiertos, más de 982,000 hectáreas se destinan a la agricultura. Más de 700,000 de estas son de cultivo temporal, cíclicos, unas abandonadas y otras erosionadas. Los desafíos del campo implican esfuerzos y compromiso de todos. Impulsarlo para detonar todo su potencial agropecuario, implementando las mejores políticas públicas y estrategias, despolitizarlo y verlo desde la perspectiva como el sector estratégico, que es en todos sus aspectos. En cada ejido de Guerrero, en cada unidad de producción, existe la necesidad de acercar los programas del campo que esté impulsando el gobierno del Estado para transformarlo, hacerlo superavitario. Durante años el campo ha estado abandonado, principalmente los pequeños productores. Por lo anterior, señor secretario, me permito las siguientes preguntas, agradeciéndole sus respuestas. ¿Tienen algún programa para emplear semillas mejoradas que eleven la producción y sean resistentes a las nuevas plagas y a los fenómenos del cambio climático para la sustentabilidad del campo? ¿Cómo se está transitando de la mecanización del campo a la tecnificación para incrementar y mejorar la producción? Considerando que el campo de Guerrero es uno de los que registra mayor atraso tecnológico en el país. ¿Qué umbrales proyectan alcanzar en cada sistema producto? ¿Y en qué mercados tienen contemplado colocar la producción del campo de Guerrero?
como apoyo a los productores en la comercialización de sus cosechas y que ya no dependan del intermediarismo. ¿Tiene usted conocimiento que empresas nacionales y extranjeras están explotando las tierras de cultivo de los campesinos, ejidatarios y comuneros aquí en Guerrero? ¿Qué producen? Le pregunto porque, paradójicamente, estas empresas tienen al titular de la propiedad de la parcela como jornalero agrícola, como sucede en la Tierra Caliente. Por sus respuestas, estimado secretario, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado Antonio Helguera Jiménez. Vamos a declarar un receso de 3 minutos. Enseguida regresamos.